Qué bueno, saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, a todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la bienvenida, sabemos que hoy están en compañía de todos sus seres queridos y les damos gracias porque nos siguen de tantos lugares. Y yo les pregunto, ¿han sometido su voluntad a la voluntad de Dios? La Biblia dice así en Hebreos 10, del 5 al 10. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley mandaba ofrecer. Ni siquiera personales. Nada. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios se ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, la ley judía incluía un ritual en el que un día al año se sacrificaban animales para expiar nuestros pecados, los de los israelitas, ¿no? Los sacrificios se repetían año tras año. Por eso Dios envió a su Hijo para reemplazar aquellos holocaustos y expiaciones. Y el pasaje de hoy nos habla de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual hemos sido santificados, es decir, separados para Dios por siempre. Este fue el plan de Dios para la salvación de la humanidad perdida. No hay que estar haciendo sacrificios, Dios ya lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Dice este pasaje, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Jesús vino a este mundo con el propósito de ofrendar su vida para librarnos de la condenación eterna y también para darnos un ejemplo de obediencia al someter su voluntad a la voluntad de Dios. Junto al pozo de Jacob, cuando sus discípulos le ofrecieron de comer, Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así hizo hasta que completó su obra en la cruz del Calvario. A pocas horas de la muerte, en el huerto de Getsemaní, postrándose en oración, Jesús clamó, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en el aliento siguiente, abandonó su propia voluntad y se sometió a la voluntad de Dios, diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es importante. Las cosas no se hacen como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, como las queremos, sino cuando el Señor las quiere y como el Señor las quiere. Después se dirigió a la cruz y ofreció su vida por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que al tercer día resucitó. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre que es sobre todo nombre. Cuando aceptamos nosotros como hijos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces se establece una guerra entre nuestra naturaleza carnal y la nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Con el fin de ilustrar este concepto, les cuento en la siguiente historia. Yo tengo una perrita princesa, cuyo juego favorito es tirar una varita o una pelota plástica para arrebatarla. Ella agarra un extremo del juguete con los dientes y Jotas agarra el otro extremo con la mano. Puesto que es una perra grande, en ocasiones la levanta del suelo, pero ella sigue aferrada a su juguete obstinadamente. Así es la naturaleza pecaminosa, a la cual la Biblia llama la carne. Se parece mucho a mi princesa, se aferra a los hábitos y costumbres y se empeña en lograr lo que desea. Desde muy temprana edad, nuestras palabras y acciones dicen, hágase mi voluntad. Gritamos de rabia cuando no podemos hacer lo que queremos y nos reímos cuando satisfacemos nuestros deseos o necesidades. Así crecemos y continuamos desarrollando ese hábito de manera que cuando nos dirigimos a Dios, intuitivamente deseamos que Él se adapte a nuestra voluntad en lugar de nosotros conformarnos a la suya. Los golpes y las pruebas de la vida nos enseñan que nuestra relación con Dios
sucede lo contrario a nuestra voluntad. Es cuando hacemos su voluntad y no la nuestra que encontramos la verdadera paz y felicidad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Debemos seguir siempre el ejemplo de Jesús, sabiendo que aunque resulte difícil y a veces doloroso, cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre seremos abundantemente bendecidos. Mañana es el día que festejan comercialmente de las madres, pero madres las felicito de todo corazón porque todos los días son de la madre. Todos los días se esfuerzan, todos los días laboran, todos los días están para proteger a sus hijos, para amarlos, para bendecirlos, y eso es una labor muy importante y es así como debemos obrar, porque el más amado y el que nos enseñó el gran amor fue el Señor Jesús, amarnos los unos a los otros. Imagínense cuánto más a sus hijos. Por eso esta tarde yo le pido, Señor mi Dios y Señor, te ruego que nos ayudes a someter nuestra voluntad a la tuya, aún en aquellos momentos en que esta carne insiste en satisfacer sus propios deseos. Manifiesta en nosotros ese poder grande y poderoso, Espíritu Santo, y haz siempre tu voluntad en nuestras vidas. Haz como tú quieras, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Felicidades, madres, y un saludo para todos los hermanos. Amén, me uno a ese saludo. Muy bien, qué bueno, ¿no? Reciban todos un muy cordial saludo y un abracito de acá, desde este lado del mundo, desde este lado de nuestro país, desde estas montañitas muy lindas donde se ven unos paisajes preciosos, que ojalá espero algún día todos ustedes puedan venir y conocerlo y participar de lo que el Señor quiera hacer con nosotros, porque para eso es que estamos aquí. Él ha dispuesto, nosotros simplemente hacemos caso. Muy bien, qué buena reflexión. Y siempre que pensamos en la palabra de Dios de esa manera, podríamos nosotros acudir a otras cosas y cambiar esquemas mentales, estructuras que no nos dejan vivir como esa paz, esa libertad que Dios nos quiere ofrecer, que Dios nos ofrece, que ya Él materializó a través de Jesucristo en la cruz. Y bueno, con ese objetivo de que entendamos todo ese plan de Dios maravilloso para nosotros, para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad, deponiendo la nuestra, porque su voluntad es mejor, porque Él sabe, porque Él es poderoso, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ojalá entonces podamos, a través de todas estas enseñanzas, lograr derribar esas estructuras y poder disfrutar mejor de lo que Él nos enseña en la Biblia. Perdón, infortunadamente la Biblia los hombres la han hecho un asunto religioso y la han distorsionado y la han quitado y le han agregado, en fin, y entonces pues todo el mundo se pierde, digámoslo, de esa manera, porque nos han hecho ver la Biblia como un libro aburrido, como un libro que es especializado para ciertas personas, que todo el mundo lo puede leer, etcétera, y que hay diferentes interpretaciones, y resulta que puede que las enseñanzas a cada uno nos las enseñe Dios de una manera, pero todas conducen a lo mismo, y no es que todos los caminos conducen a Roma, no es así, porque solo hay un camino, solo hay una verdad, solo es una vida, y eso lo ofrece y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces en la enseñanza de hoy le puse por nombre todo está contra mí. No sé, ¿alguna vez usted se ha sentido así? Todo conspira contra mí, todo es contra mí, es que yo soy la ovejita negra, es que a mí me pasa todo, es que yo soy el más salado, es que etcétera, 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 todo es contra mí, todo está contra mí. Ese es el nombre, y vamos a ver, partiendo de allí, vamos a ver si podemos enseñar algo que no contradice esa frase desde el punto de vista de Dios. Y porque cuando uno lee y estudia la Biblia, pues encontramos muchos casos de situaciones en las que el pueblo de Israel vivió grandes dificultades y algunas muy difíciles, donde se vieron acorralados. Eso está básicamente en el Viejo Testamento. Nosotros encontramos en Reyes, en Crónicas, en Jueces, todas estas historias, en Éxodo, cómo ese pueblo
sufrió muchas calamidades y de todo, y se vieron acorralados, y fue tanto el miedo que ellos en muchas ocasiones se sintieron tan atrapados, tan acorralados, tan presionados, que hasta dice en uno de estos apartes que buscaron escondites debajo de la tierra, en las cisternas, dice la Escritura. Las cisternas eran pozos de agua. Y no pude evitar pensar, creo que es el Señor el que me lleva a pensar en la razón real por la cual ellos llegaron a espantarse tanto, a sentir tanto temor, tanto terror. Y lo digo así porque ellos fueron el pueblo escogido de Dios, que recibió la promesa de su parte de que nunca jamás los dejaría. Él sería para ellos su pueblo y para ellos Él sería su Dios. Y eso implica todo. O sea, si nosotros entendemos quién es nuestro Dios, que es capaz de hacer lo que es, Él sabe quién es, cuál es su esencia, pues realmente aprenderíamos a no aterrarnos ni a dejarnos encorralar por situaciones y por circunstancias, sino que enseguida usaríamos esa forma, esa intimidad que tenemos con Él para simplemente despojarnos de toda presión y descansar. Y entonces el pueblo de Israel fue el pueblo escogido, y Dios les hizo promesas y que los iba a guiar y les iba a llevar a tierra prometida, en una tierra donde iban a ser prosperados. Pues obviamente tendrían que trabajar y de todo, pero iba a dar resultado, y que los guiaría, amén, y ellos se convertirían para el resto del mundo como en un punto de referencia, que todos pudieran ver quién era su Dios a través de ellos. Y claro, ya todos sabemos que eso no fue así. Sin embargo, y a pesar de que eso no fue así, de que ellos no fueron eso, porque decidieron simplemente muchas veces, y la mayoría de las veces, seguir su propia opinión, sus propios conceptos, sus criterios, su sabiduría, finalmente, pero Dios nunca los abandonó. Y así es obligatorio buscar las razones de sus miedos, porque nosotros podemos estar cayendo en la misma trampa, porque desde la promesa de Dios a Abraham, el pueblo de Israel, cada persona, cada generación, ellos pudieron atestiguar cómo Dios cumplía sus promesas sobre ellos. Y de hecho hay muchos salmos exaltando todo esto, y los grandes, las profecías, los libros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hechos usted ve a Pedro hablando de su historia, de la historia de su pueblo, de sus antepasados, hablando cómo Dios se glorificó en sus vidas. Así que si usted lo piensa bien, hermano, no había razón alguna, poder terrenal alguno, para que ellos sintieran esa clase de pánico, de terror. Dios les había probado una y otra vez que nunca los abandonaba y que siempre les concedió la victoria, los prosperó, los guió por los caminos hacia la tierra que les había prometido. En fin, durante el desierto que caminaron todo este tiempo, que de hecho no debió haber sido tanto tiempo, 40 años divagando, caminando en el desierto, dando vueltas, pues esto no debió haber sido así, pero por su terquedad, pues se alargó todo ese tiempo. Y entonces varias generaciones murieron allí. Hubieran pasado en 13 o 11 días, algo así, hubieran pasado de un punto A al punto B, que era el destino final. Sin embargo, a pesar de que Dios les mostró todo y los guió y los defendió y les dio la provisión para todas sus cosas, sintieron miedo cuando se vieron acorralados por ejércitos gigantes. Vamos a una escritura que es la que voy a usar para partir de ahí para esta enseñanza. Y vamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 6. Primero de Samuel 13, 5 al 6. Y entonces dice así: se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven, que quiere decir casa de vanidad,
cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cualquier hueco era bueno para ellos esconderse. Ahora, ¿por qué yo estoy usando esta escritura y por qué la traigo? Porque el título, la razón por la que yo estoy hablando sobre esto hoy, es porque la iglesia, sin duda alguna, y por favor entendamos como iglesia, no el edificio, sino todo aquel que es creyente, que es creyente y por lo tanto seguidor de las enseñanzas de Cristo, y aquel que ha obtenido, que se le ha sido dado el Espíritu Santo por la fe en la obra redentora, porque esa es la promesa de Dios. Es la única manera, no es porque usted es bueno, no es porque usted da plata, no es porque usted hace obras de caridad, no es porque usted aconseja, no es porque etcétera, etcétera, no es por nada de eso. Para eso pues Job no hubiera pasado por lo que pasó para que entendiera que había un Dios, porque Job era respetado y era un tipo famoso y era un tipo importante y era un tipo que hacía holocaustos y tenía plata y tenía dinero y tenía criados y todo esto se le fue en un día, porque el objetivo de Dios es que lo conozca. Y por eso Job al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces estoy hablando de la persona que ha aprendido, que entiende primero lo que Cristo hizo en la cruz por él o por ella, y que entiende el amor de Dios y que quiere conocerlo y que se mete en la Biblia y estudia y aplica en sus pensamientos, en su vida, por consecuencia en todas sus acciones, lo que el Señor le enseña. Amén. Vive conforme a lo que Él le enseña. Es un estilo de vida. A esta persona a la que yo me estoy refiriendo. Y a esta persona es la que yo le digo iglesia. Amén. Entonces, parece que la gran mayoría de creyentes, de seguidores de Cristo y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, parece estar pasando por la misma clase de terror, sobre todo en este tiempo, donde todo, no hay nada bueno, todo es malo, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahora, el pueblo de Dios jamás debió estar bajo esa clase de presión, porque eso no fue lo que Dios quiso para ellos. O sea, recuerden la enseñanza del domingo pasado, donde yo decía, es que estamos acostumbrados a lo anormal. ¿Qué es lo anormal? Lo que Dios no quiso. El pecado. Y el pecado es todo lo que atente contra usted mismo. Eso es la inmoralidad, eso es la corrupción, eso es la división, eso es la violencia, eso es la traición, eso es todo lo que conocemos por pecado. Amén. Eso no es lo normal, pero nos habituamos a eso porque en medio de eso crecimos y nos educamos y vamos envejeciendo. Lo normal es lo que Dios hizo, lo normal es lo que Dios quiere, porque Él es el diseñador de la vida y Dios no diseñó lo malo. Entonces, ellos no debieron haber pasado por esto, y sin embargo, ellos primero clamaron por un rey cuando no era necesario, porque querían sentirse gobernados por hombre, querían ver una figura representativa, tal como las demás naciones lo hacían. Y entonces, en aquel tiempo, para juzgar y gobernar las naciones, Dios había establecido jueces, y esos jueces eran instruidos en el temor de Dios. Es decir, no podían simplemente juzgar ni siquiera por lo que les pareciera, sino por lo que la ley de Dios les enseñaba. Si usted va, por ejemplo, a Romanos capítulo 13, ahí va a hablar de sujetarnos a las autoridades. Y entonces le va a dar un poquitico de idea de cómo era el gobierno en el tiempo de los profetas y de David y de toda esta gente, de Moisés, cómo era que se hacía. Pero ellos entonces se cansaron de eso, porque ellos veían a las otras naciones que tenían reyes, una persona que los gobernaba. Entonces ellos quisieron lo mismo. No queremos más esto, no queremos más profetas, no queremos, y hablaba Dios a través de los profetas. Se aburrieron de esto, no quisieron más, les pareció muy duro, entonces clamaron por un rey. Y ese rey, pues obviamente no era el plan de Dios. Pero entonces Dios dijo, listo, si ustedes quieren un rey, entonces les voy a dar un rey. Amén. Si estos se sujetaban a lo que Dios había diseñado,
se estaban sujetando directamente a Dios. Ahora, el caso contrario es, Dios mismo se encargaba de ellos, pero esto no lo quisieron más los israelitas. Quisieron un rey y Dios les concedió ese rey, el primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl. Y quienes conocen la historia, Saúl inició muy bien, pero a través del tiempo Saúl comenzó a reinar sin temor de Dios, ignorando a los profetas, ignorando lo que Dios le enseñaba a través de ellos, y el pueblo comenzó a sufrir las consecuencias. Dios le mandaba una instrucción y él simplemente la ignoraba. Entonces las personas escogen a sus gobernantes conforme a su criterio, y por eso viven las consecuencias de su elección. Y lo mismo pasa en las congregaciones cristianas. Es decir, donde están los creyentes, donde están allí, donde muchos nacen espiritualmente, donde se capacitan, donde comienzan a desarrollar esa relación con Cristo que los conduce al Padre inequívocamente, porque esa es la finalidad de Cristo. Y esta clase de relación debería proporcionar al creyente tal seguridad, una identidad tan fuerte como de hijo, porque el Señor vino a enseñarnos esa paternidad, amén, y aprendería a desarrollar esa relación tan fuerte, esa identidad de hijo tan fuerte, que las presiones del mundo no deberían producir temor, pero pasa. No necesariamente porque hayan escogido un gobernante o un presidente, pues nosotros en nuestro país somos un país demócrata, entonces tenemos el derecho a escoger, amén, y debemos votar. En fin, pero en mi caso, y lo voy a exponer, yo voto porque ese es mi derecho y mi deber, amén, y trato de analizar por quién voto. Obviamente ya sabemos que es muy difícil poner un gobernante que cumpla los requisitos de Dios, pero pues se nos da la oportunidad y lo aprovechamos. Pero en mi interior, aunque yo trato de sujetarme a las leyes de nuestro país, yo confío en lo que el Señor me dice, en lo que el Señor hace por mí. Yo ya pertenezco a Él, yo ya no pertenezco no me dejo meter encasillar en esas leyes o en esos deseos, en esas intenciones de nuestros gobernantes. Tampoco me pongo en el trono de juzgar, porque esa no es mi misión. Yo oro más bien por ellos para que el Señor los perdone y los ayude y los guíe y les dé sabiduría. Amén. Pero yo ya no, mi vida no está sujeta a eso, mi vida está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente coloca un gobernante o presidente, no necesariamente lo están escogiendo para que gobierne un país, sino porque colocan en esa posición en sus vidas a todos menos a Dios. Es decir, ellos se apoderan de la mente. Entonces lo que diga el gobernante, eso es lo que es. Y se olvidan de Dios. ¿Amén? Olvidan que ya no pertenecen al sistema del mundo y resultan involucrándose, y no hablo necesariamente de la política, hablo de lo que produce el sistema del mundo. Entonces el mundo atrapa a la gente y allí hemos estado atrapados. Amén. En nuestro país en este momento, aquí en Colombia, pues todos sabemos todo lo que está generando la política, y han pasado otros presidentes y bueno, en fin, y unos para acá y otros para acá, y el país se está dividiendo cada vez más, y la intención de esos gobernantes es dividir. ¿Por qué? Pues porque en la división pues hay quien gobierne. Entonces, por ejemplo, la gente creyente olvida quién es su proveedor y cree que el gobierno tiene que ser su proveedor, o que la empresa tiene que ser su proveedor, etc. Olvidan quién es su sanador, y entonces, aunque yo no estoy en contra de la medicina, los médicos son limitados, entonces yo voy confiado en que el Señor está usando un instrumento para mi sanación, dando gracias a Él, porque Él va a hacer más de lo que puede hacer el humano. Amén. Él es mi defensor. Entonces, mientras yo oiga y haga caso de mi Dios, yo sé que Él va a defenderme y va a interponerse entre el mal y el bien en mi vida. Él es mi esperanza, Él es mi refugio. Amén. Entonces el creyente olvida eso. Y caen entonces en lo que primero colocan en sus pensamientos, permitiendo que el efecto de lo que sea que piensen se apodere de sus mentes, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus decisiones,
y así resultan siendo gobernados por todos menos por Dios. Amén. Espero que esté siendo bien claro y espero que esto, usted lo piense y medite en esto, hermano. Si no está de acuerdo, pues bueno, gloria a Dios, y si está de acuerdo, pues también gloria a Dios. Pero pídale sabiduría a Dios y trate de pensar y de discernir. Ahora, la iglesia, y vuelvo y digo, los creyentes han formado una mentalidad como de víctimas, como en la escritura que leímos. La reacción de ellos fue ¿cuál? Esconderse. Cualquier roto era bueno, amén. Hasta en los pozos de agua, en fin, en cualquier lado. O sea, imagínense, en lugar de buscar la victoria al estilo del Padre, es decir, por la fe, por medio de la fe, porque Cristo no murió por decisión del diablo o de los hombres, no, Él murió porque sabía que tenía que morir. Los hombres escogieron cómo, pero Él sabía que tenía que morir porque Él era el que podía, como santo y perfecto, pagar por los pecados de todos. Amén. Entonces, ¿eso por qué? Por la fe, porque Él creyó, porque Él dispuso que era así, porque Él lo hizo conforme a eso, porque Él sabía que iba a salir victorioso. Entonces, a eso me refiero, cuando nosotros ya sabemos que Cristo venció en la cruz, porque no se quedó en la tumba, sino que resucitó, entonces todo lo que nos dice es para nuestra victoria sobre todas las cosas. Amén. Él es nuestro proveedor. Entonces, que se quebró la empresa, Él es mi proveedor, la empresa no. Que me están demandando, Él es mi defensor. Amén. ¿Cuál es la fe? En lo que Él me dice, yo pongo mi fe, no en lo que los hombres hagan o puedan decir. Porque la gran mayoría trata de lograr la victoria por el poder de la carne. Tratan de derrotar los métodos del mundo con sus propios métodos, o derrotar al diablo y sus estrategias con sus propios métodos, y esto sencillamente no puede suceder. Amén. Y no se puede porque la victoria en este momento ya le pertenece a Dios y a su método. Y a su método. Un reino no puede atacarse a sí mismo. Usted como creyente solo usa ese método. Y la Biblia dice, por ejemplo, no con ejército ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Es el Espíritu de Dios yendo delante de nosotros. Es el Espíritu de Dios en su poder obrando. Pero yo me deposito en eso, en lo que Él es capaz, en lo que Él dice que hace, en lo que Él ya hizo, en lo que Él hará. Pero además, hay explicación que surge de la historia que he citado allá en el primer libro de Samuel, para soportar esta afirmación de que solo es con el Señor que se obtiene la victoria. Vamos a leer, vamos por otra vez allá al capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 17 al 18, y mire usted cómo esto es sustentado. Primero de Samuel 13, 17 al 18. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. En otras palabras, cuando uno ubica esto en el mapa de los tiempos aquellos, los enemigos de Israel, que eran los filisteos y era gran número de ejército, comenzaron a rodearlo. Empezaron a salir por 3 flancos, comenzaron a rodearlos con sus ejércitos enormes. Pero el ejército de Israel no tenía ni siquiera espadas o lanzas con que defenderse. En otras palabras, no tenían las armas que sí tenía el mundo para destruirlos. Y aun si ellos quisieran fabricarlas, tampoco podían, porque primero no tenían el conocimiento y segundo, el enemigo se encargó de que no pudieran. Entonces piense, póngala esto en paralelo con su vida actual. Si usted va a ir contra el mundo, como ellos lo atacan, usted va a perder, porque usted no tiene el mismo conocimiento. El mundo se mueve en tinieblas.
Usted no es de las tinieblas. Usted es una persona que quiere hacer las cosas bien. Usted es una persona que quiere impactar el mundo por su honestidad, por su transparencia, por su misericordia, por su amor, por etcétera, lo que el Señor ha trabajado en usted. Entonces usted no puede usar las armas del mundo y no sabe cómo. Voy a leer más. Vamos al versículo 19 y 20. Estoy en 1 Samuel 13, 19 y 20. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahora note por favor, las aguijadas eran un instrumento que usaban ellos para poder guiar a los bueyes. El precio que tenían que pagar para poder afilar sus armas o herramientas, dice acá que era un pin o la mitad de un ciclo. En términos de hoy es un precio elevado y es el precio que se tiene que pagar al mundo cada vez que usted quiere vivir conforme al mundo. El mundo lo invita a gastar, el mundo lo invita a exponerse, el mundo lo invita a emborracharse, el mundo lo invita a, ¿cómo se llama? Bueno, hacer toda clase de cosas, de inmoralidad, de etcétera, etcétera. Y así vive la iglesia, el mayor número de creyentes. No me refiero a ese tipo de comportamiento, sino otro tipo de comportamiento, dependiendo más de lo que el mundo les quiere proveer que de Dios, que ha dicho que es nuestro proveedor y que nada nos faltará. Entonces, ¿qué hacen? Para que usted pueda tener el carro el último modelo, endeúdese. Para que usted pueda comprar su casa, endeúdese. Para que usted pueda viajar, endeúdese. Para que usted pueda comprar, endeúdese. Para que endeúdese. Amén. Para que usted pueda avanzar en la vida, entonces maltrate a los demás, pise la cabeza de los otros. Para que usted pueda hacer valer sus derechos, entonces grite más duro, y etcétera. Y muchos de la iglesia se olvidan lo que Dios les ha enseñado, no cambian su estilo de vida, entonces siguen usando los instrumentos del mundo, como los israelitas. No podían usar los instrumentos del mundo porque no tenían cómo, pero ellos querían hacerlo. Amén. Note también en la lectura que la palabra nada implica en todas las áreas de la vida del creyente, no solo lo que podemos querer, sino lo que Dios sabe que necesitamos. Entonces usted puede querer muchas cosas, hermano, pero Dios, no crea que Dios le va a conceder todo simplemente porque usted se las pidió. No, Dios no es así, Dios es sabio. Entonces Dios le va a dar lo que usted realmente necesita. Y no estoy hablando de que usted de pronto no pueda disfrutar unas vacaciones, o de que usted de pronto no pueda anhelar y tener una casa o un vehículo, lo que sea. Una cosa es una cosa y Dios puede conceder eso, pero otra cosa es la extravagancia y otra cosa es el gasto innecesario, etcétera, etcétera. Entonces Dios quiere que aprendamos a depender de Él, y para eso usted tiene que educar su mente, sus pensamientos. Usted debe producir pensamientos partiendo de las promesas de Dios en primer lugar. Y no dejar las promesas a una súplica cuando ninguna estrategia suya o proporcionada por el mundo le sirva. Es decir, la mayoría de las personas acuden a Dios cuando ya han agotado todas las estrategias del mundo, todas sus propias estrategias. No les ha servido. Entonces ahí sí oremos. Amén. Y Dios no es el último recurso para el creyente, hermano. Debe ser siempre el punto de partida para despertar, para iniciar labores, para relacionarse, para tomar decisiones, para todo lo que hagamos y hasta para disponernos a dormir. Amén. Porque usted tiene una relación con Dios. Dios no debe estar al fondo de la lista como el último recurso. De hecho, si usted lee los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. O sea, ese es el primero, no se te olvide. Está lo primero que tienes que meter en la cabeza, no hay otro. Es el segundo, y no hay otro. Amén, el segundo es ese. Si los quiere leer, Éxodo capítulo 20.
Léalos, ahí están. Entonces, bueno, eso es, si usted realmente quiere avanzar en la fe de Dios, que conquista, que disfruta de lo creado y alaba a Dios porque entiende cómo es vivir conforme a su voluntad, entonces usted acude a Dios primero. El mundo quiere controlarlo a usted tanto que hasta lo mínimo que usted necesite, usted tiene que pagar un valor exagerado. Lo mismo sucedió con los israelitas. Ahora escuche, el mundo le mete a usted la idea de que usted necesita todo lo que le ofrece. Y entonces usted empieza a pensar si lo necesito, y se vuelve usted un dependiente de lo que el mundo le está ofreciendo. Y realmente lo necesita. Lo mismo sucedió con los israelitas. Era vergonzoso lo que les sucedía. Tener que pagarle a sus enemigos hasta para componer las aguijadas, el instrumento que ellos usaban para que el buey obedeciera. Y el buey era lo que ellos necesitaban para arar la tierra, para producir alimento. ¿No cree usted que es una situación como muy similar a lo que se está viviendo hoy? Usted como creyente no goza de las promesas de Dios porque ha decidido depender del mundo. Si el mundo no me lo provee, Dios no me lo va a poder proveer. Y no digo que ya no trabaje más, hermano, o que adquiera un estilo de vida como ermitaño. Más bien le quiero sugerir que aprenda a vivir dependiendo de Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que se someten tanto a su trabajo porque creen que si no es ahí no pueden sobrevivir, o porque ya la edad no les da para otro trabajo, o porque no creen que Dios les puede dar ideas para generar riqueza de otra manera. Entonces se esclavizan voluntariamente. Lo que tú digas, patrón. Amén. Pero usted debe aprender a vivir dependiendo de Dios, no de nada en el mundo. Si usted cree, vuelvo y digo, no estoy diciendo que no trabaje, porque dice la Biblia también que el que no trabaje, que no coma. La cuestión es que lo tiene amarrado y atado, que usted realmente no tiene la capacidad de disfrutar. Si usted cree a Dios, no que crea en Dios, si usted cree a Dios, si usted cree a su Hijo Jesucristo, debería conocer lo que Él ha prometido para su bienestar mientras esté en este mundo. Y una vez conozca eso, comience a entrenar, a educar su pensamiento para que así dependa de Dios. No es a través de rituales, no es a través de rezos, es a través de coger la Biblia, entender lo que Dios me dice. Si no entiendo, Dios dame sabiduría, Dios la va revelando y usted va cogiendo esa palabra y Dios dice, yo soy tu Padre, pues créalo. Entonces, cuando usted se sienta huérfano, solo, no, Dios es mi Padre y Él está conmigo y Él no me suelta. Y aunque no lo veo, no lo siento, no lo huelo, no lo toco, mis sentidos son incapaces de reconocer a Dios, yo sé que Él está aquí y Él está conmigo. Eso es fe. Amén. Entonces, cuando usted trabaja de esa manera en su mente empieza a relajarse, su cuerpo empieza a relajarse, sus emociones empiezan a sujetarse a lo que usted está pensando. Amén. En la Biblia podemos ver, sobre todo en el Viejo Testamento, cómo aún sin tener que intervenir en las guerras, solo presenciar el campo de batalla, ellos iban y tenían que ir y ya Dios les había dado la victoria. Y ellos presenciaban, por ejemplo, cómo entre ellos se mataron en muchas veces, de muchas maneras. Dios ha dejado testimonio sobre su amor, su gran poder, su misericordia, sus deseos para nosotros. La Biblia enseña, por ejemplo, cómo Dios se valió de una prostituta que decidió creer en el Dios de Israel para salvar la vida de sus mensajeros y los escondió para que no los mataran. Y el profeta le dijo, oye, tu fe te ha salvado. Y ella es mencionada en el Nuevo Testamento. Entonces, los deseos de Dios, su amor, su misericordia, su gran poder, Dios las ha manifestado con el fin de que los que decimos, que le creemos, edifiquemos una fe, una voluntad férrea en Él, a través de eso que Él ha permitido que nosotros conozcamos, que se llama Biblia, la palabra de Dios. Usted no necesita emplear las estrategias del mundo, los rituales del mundo. Eso es esclavitud, hermano.
Y eso es en muchas ocasiones querer llevarlo a Dios, al Padre, por varios caminos cuando solo hay un camino. Jesús lo dijo. O sea, si usted dice que usted cree en Jesucristo, pues hermano, el único libro que hay en la vida que habla de Jesucristo, no de Jesús, sino de Jesús el Cristo, es la Biblia. ¿Y quién es Jesús? Tiene que entenderlo. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y si usted entonces dice que cree en esto, la única fuente de su fe, donde usted puede alimentar esa fe, sería la Biblia. No hay otro libro, no hay otra doctrina. Usted no necesita emplear entonces las estrategias del mundo, sino intimar con su Padre Celestial y esperar en Él. Esperar en Él. No permita que el mundo gobierne su mente, sus pensamientos, sus decisiones. Haga lo que usted debe hacer, pero siempre acudiendo a Dios para que lo guíe, para que le enseñe, para que sea Él quien intervenga en su camino, como dice el Salmo 37. Confía en el Señor y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Él le va a dar la victoria cuando usted use lo que Él le ha provisto, que es Él mismo. Antes de esa historia en la que Saúl fue rey, muchos años antes, había sucedido algo impresionante también con el pueblo de Israel. Hubo un hombre llamado Samgar, hijo de Anat, que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes para salvar a Israel. Usted puede leer esa historia por allá en Jueces 3:31. Ahora bien, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, no lo sabemos, pero está registrado para que aprendamos cómo opera Dios a favor de aquellos que confían en Él. Ahora, si el hombre fue capaz de matar estos 600 hombres, pues obvio a él le tocó obrar, pero Dios desató su poder a través de él. Y usted puede leer, por ejemplo, la historia de David. Pasó lo mismo con David. Cuando enfrentó a Goliat, el gigante, no tenía espada, no tenía toda la tecnología que tenía el gigante, toda la armadura que tenía el gigante, no tenía los recursos que tenía el gigante. Es más, no tenía el respaldo de un gran ejército que sí tuvo Goliat. Recuerde que aunque ahí estaba el ejército de Israel, ninguno se atrevió a salir contra Goliat porque todos estaban amedrentados por él, estaban temerosos. O sea que no tenía un respaldo realmente de un ejército. Pero con lo que tenía, ¿y qué era lo que tenía David? Una honda y una piedra. Dios le dio el poder para derrotarlo. Usted puede que no tenga nada, hermano, pero con lo que tiene su propia vida, Dios es capaz de darle la victoria. En todo. Él lo puede sacar adelante. Él le provee. Usted puede decir, pero es que ahora me ofrecieron un sueldito de $1.000.000. Hermano, eso es lo que tiene, pero crea en Dios y Dios va a usar ese $1.000.000. Si usted está esperando que le ofrezcan $20 millones de salario, pero usted está esperando en el mundo y no en Dios. Reciba lo que Dios le manda y deje que Dios lo multiplique. Sansón, por ejemplo, es otro testimonio del poder de Dios. Al quitarle, usted lee la historia, que le quita las ataduras con las que lo tenían atado a sus brazos sus enemigos, y encontrando, dice, una quijada de asno, mató con ella a 1,000 hombres. En el mismo día no lo sé, pero está registrado para que nosotros entendamos que Dios, cuando usted confía en Dios, Dios usa lo que usted tiene. No necesitamos nosotros los implementos ni las armas del mundo. Fíjese, ¿qué encontró Sansón? Una quijada y un burro. ¿Qué encontró el otro? Una quijada, esa con la que manejaban los bueyes. No necesitamos las estrategias del mundo, menos alinearnos con las corrientes del mundo, sino usar lo que ya tenemos a favor, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Use lo que Dios, pero sea aplicado, hermano. Deje que Dios obre en su vida y que obre en la vida de los demás. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios, y entienda lo que dice acá, por favor, pídale sabiduría a Dios. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne o del cuerpo,
la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. 3 cosas: malos deseos de la carne o del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora piense en esos 3 aspectos, ¿qué significan? ¿Qué tanto abarca? Versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde que usted, si es creyente, es llamado el templo de Dios, es llamado la iglesia, y la iglesia en el idioma original quiere decir el que ha sido llamado fuera del mundo. Usted ya no pertenece a ese sistema, usted pertenece al sistema de vida de Dios. El sistema del mundo es el que gobierna a Satanás. Por eso la Biblia dice: Satanás es el príncipe de este mundo. Así que si usted es la iglesia, usted ha sido llamado para que no esté más en ese sistema, sino dependiendo de Dios. Usted vive en esta tierra, vive en este mundo, pero usted ya no pertenece a su sistema, sino al reino de quien lo ha llamado, a su sistema, a su justicia, a su forma de pensar, a su forma de vivir. Por eso debe aprender a vivir acá desde ahí. ¿Amén? Recuerde que Dios quiere colocarlo como cabeza y no como cola. Así que no se preste para hacer cola. Cuando usted sigue la corriente del mundo, usted está haciendo cola. Así esté ganándose millones, usted está haciendo cola porque está dejando que ellos le dicten, ese sistema le dicte su comportamiento, sus pensamientos, su estado, su identidad. Porque cada vez que usted quiere vivir conforme al mundo, a su vana manera de vivir, ¿cómo vive el mundo? Solo piénselo. Sin objetivos eternos, sino todos aquí y ahora, y acabemos y gocemos y ya. Y eso nos impide ver más adelante. Sin piedad vive la gente, sin santidad, sin amor, sin misericordia, guiándose por su propio criterio. Y entonces terminará haciendo cola. Le voy a dejar la siguiente escritura, que yo le pido, por favor, la lea. Luego de que la lea, vuelva y léala. Y luego de que vuelva y la lea, vuelva y léala. Y medite en ella. Y pida revelación a Dios sobre lo que le está diciendo ahí. Y luego de que haga eso, escriba lo que cree que está entendiendo, para usted mismo, no para otros, para usted mismo. Amén. Y va a aprender su estilo de vida. Es decir, si usted aplica lo que le está enseñando la palabra, usted va a aprender el estilo de Dios, el estilo de vida que Dios quiere para usted, y usted va a aprender cómo es su estilo, cómo debería ser su estilo de vida. Y esta escritura está en Efesios capítulo 1. Efesios 1, y vamos a leer del 11 al 14. Con esta escritura cierro. Dice: en Cristo, también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo, gracias por haberse conectado con nosotros y gracias por apoyarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal. Quiero que sepan que yo de ese canal no estoy devengando dinero, no sé ni siquiera cómo se hace, ni es mi objetivo. Mi objetivo es que la gente conozca, entienda y crea la palabra de Dios. Si hay inquietudes, pues ya saben, por favor, escríbanme a este correo, no me escriban por otro medio. Y
De paso, también les dejo esta solicitud o este anuncio, si nos quieren apoyar. Le damos gracias a Dios y sé que Dios los bendice por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su generosidad. Que se haga conforme a, que Dios haga en su vida conforme a su fe. Amén. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, por darnos esta palabra para crecer y aprender de ella y para vivir conforme a ella, porque esta es tu voluntad para nosotros. Señor, yo ruego ahora que tu palabra no vuelva a ti vacía, que obre en la mente de cada persona que nos está escuchando. Y Señor, glorifícate en sus vidas por amor a ti mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.